Buenas noches, hoy es martes 22 de septiembre del año 2015, programa 163 del año, el 2301 del ciclo. Don Luis Revilla dice que le dieron tunda con el no al movimiento al socialismo. Hay tres cosas yo creo que hay que remarcar de lo que ha ocurrido el día domingo. Primero, quien ha perdido ha sido quien ha hecho campaña por el sí. Con mucha claridad, no nos engañemos, ¿no? Todos los que han hecho campaña por el sí han perdido el domingo. Y uno de esos grandes perdedores es el movimiento al socialismo, que se inscribió y que hizo campaña por el sí y que recibió una tunda ciudadana el día domingo. No hay otros ganadores que no sean los propios ciudadanos, quienes han votado con mucha claridad contra la improvisación, contra el autoritarismo, contra las decisiones impuestas y con llevarnos a un referéndum como se nos ha llevado sin conocer lo que íbamos a votar y finalmente también con un apresuramiento, como yo ya lo dije, que tenía otro tipo de intereses electorales y no precisamente la autonomía. Y finalmente, las referencias que ha hecho el vicepresidente García, pues deben ser un buen consuelo para su militancia. Pero los ciudadanos no somos tontos. Los ciudadanos han ido a votar el día domingo por el no, simplemente porque no quieren un estatuto que esté impuesto, que no se conoce y que no se sabe exactamente en qué iba a ayudar o no. Ahora lo siento al señor Revilla hablando de política, que es lo que corresponde. Comparto con él, si hay un perdedor es el gobierno. Lo escuchaba al vicepresidente hablar sobre un Estado fuerte, sobre un Estado sólido. Y yo digo, un Estado fuerte es el que no permite que le tomen las carreteras cuando les dé la gana, que invadan los bosques, que depreden, que le cambien el curso del río. Ese es un Estado fuerte. Un Estado sólido es un Estado que le pone atajo al robo en el fondo indígena, a los sobreprecios de las plantas separadoras de líquidos y a tanto la de Río Grande como la de la petroquímica ahí en Bulo Bulo. Es el que le pone atajo al tema de las barcazas chinas, el que para el contrabando, el que no permite el robo, la corrupción, el narcotráfico. Ese es un Estado sólido. Este Estado nuestro, con el gobierno que tiene, lamentablemente apenas llega a estado gaseoso. Y se está acabando el gas. Yo, con relación a eso, creo que el vicepresidente va a tener que buscar otros mecanismos para expresar sus sofismas. Es decir, a partir de su mentira querer hacer un cuento y una verdad, cosa que es absolutamente ya imposible a estas alturas del partido. El vicepresidente don Álvaro García Linera tiene que reconocer de que el no expresa de manera clara, nítida y transparente la necesidad de la gente de tener autonomía como corresponde. Estos que dice el presidente del Congreso, don Álvaro García Linera, que son los que quieren un Estado centralista, son los que votaron La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, con más del 75% por la autonomía en el referendo elección del diciembre del año 2009. Ese es un hecho. No quiere centralismo la gente, no quiere un estatuto de impuesto, por eso decidió votar no. Así de sencillo. Le guste o no les guste, pueden inventarse los cuentos que quieran,
los chistes que le dé la gana. Uno puede hacer los chistes que le dé la gana. A mí, que me gusta escribir cosas de humor, me va muy bien gracias al gobierno, y si cobrara hubiera ganado unos buenos pesos, porque tengo hasta 1.000, 1.500 me gusta y comentarios sobre las cosas que escribo, haciéndome la burla de semejantes payasadas que está cometiendo don García Linera, quien es demasiado serio y demasiado solemne como para meterse a hacer payasadas. Dijo don Roger Cortés que don Álvaro García Linera era un buen cómico y que le gustaba hacer humor. Yo creo que es un mal bufón, que es peor. ¿Qué dijo don Wilfredo Penco de UNASUR? Dale. Hago yo entrega formal del informe final. Esta es una misión organizada por el Consejo Electoral de UNASUR. Las recomendaciones son recomendaciones que fundamentalmente apuntan a un mayor ajuste, en el caso del padrón electoral, a un mayor ajuste del padrón, a una mayor transparencia en la publicidad del padrón, de manera tal de que las organizaciones políticas y la ciudadanía en general asuman una mayor confiabilidad respecto de los procesos electorales. Yo diría que los lineamientos generales en esa materia apuntan en esa dirección. Por supuesto, comprometer una lectura de las recomendaciones para poder evaluar su implementación y el trabajo realizado. Fíjense ustedes cómo estará de mal la cosa, que hasta UNASUR le sugiere mayor transparencia. UNASUR, que son sus amigos de don Evo, ¿sí? Le sugieren mayor transparencia en el sistema electoral boliviano. Transparencia, información. ¿Qué dijo don Óscar Ortiz sobre el no de don García Linera? ¿Qué lección deja el rechazo a los estatutos autonómicos en varios departamentos? Creo que una gran lección es que existe opinión pública, que existe ciudadanía, porque hay que reconocer que aquí no hubo una organización, por así decir, política partidaria que haya inducido o haya provocado este resultado. Y aquí me parece que hay varios factores que explican este voto no mayoritario en el occidente. Primero, no creo que sea un no a la autonomía, creo que es un no a unos estatutos que fueron impuestos por unos rodillos en las asambleas legislativas departamentales dominadas por el MAS y que fueron prácticamente no solo no concertados, ni siquiera, peor aún, difundidos. Segundo, creo que también aquí hay una manifestación de rechazo con lo que la ciudadanía entiende como ya parte del proceso de búsqueda de la reelección, porque está claro que no se ha discutido tanto el contenido de los estatutos, la gente ni los conocía, sino ha sido más una confrontación, por así decir, entre la ciudadanía y el gobierno que buscaba que se aprueben unos estatutos que sabemos que fueron redactados del Ministerio de Autonomía y que básicamente tienen muy poco contenido, simplemente reproducen lo que dice la Constitución. Creo que es algo que nos deja lecciones a todos que debemos saber escuchar y que nos muestra también un camino muy importante para evitar la pretensión de proselitismo, de perpetuación en el poder, de que la ciudadanía puede manifestarse mayoritariamente contra este gobierno a pesar de toda la maquinaria que tienen. O sea que no, yo creo que se hace mal el leer si se quiere entender que estos departamentos han rechazado la autonomía como tal. Han desechado esos estatutos que no son autonomía propiamente, que son unos estatutos que han buscado ser impuestos por estas asambleas casi compuestas en su totalidad por representantes del MAS y que no representan una verdadera autonomía. Porque en estos departamentos esos representantes masistas no tienen esa identidad regional, son mucho más leales a su partido, a su jefe político, que identificación con las regiones. Por el contrario, yo creo que más bien podríamos entender esta votación como una expresión de autonomía de estas regiones que están adquiriendo identidad regional, que no solo en muchas de ellas
han derrotado al MAS en las últimas elecciones subnacionales, sino que ahora no se han dejado llevar por el camino que el MAS los quería conducir, y más bien y hay que reconocer para los que estamos en política, sin que haya habido un aparato político partidario atrás, han hecho posible que el MAS sea derrotado en este referéndum. Si los criterios de estos departamentos han adquirido conciencia autonómica. Creo que ha habido un desarrollo muy interesante, más bien, de una especie de voluntad y de conciencia regional que están tomando estos departamentos, y que por el contrario, por ejemplo, si analizamos Potosí, ¿quién podría decir que Potosí le está diciendo no a la autonomía? Potosí incluso ha pedido federalismo. Lo que le está diciendo es no a ese estatuto en el cual más bien perciben que no hay la autonomía que ellos quieren. Entonces creo que aquí hay que ver esto de otra forma. El vicepresidente García Linera, que es un maestro de la falacia, ha dicho no, lo que la gente quiere es centralismo. Por el contrario, han rechazado el centralismo que les quiso imponer estos estatutos vaciados de contenido. En este tipo de discusiones, la oposición le lleva ventaja al gobierno. Ayer Costas, Samuel, Tuto mucho, le dio un sopapo, le dio una patada, le dio un manazo, pero igual lo que dicen tiene sentido. Hoy día Óscar Ortiz, fíjense ustedes que cuando tienen algo que decir lo saben decir. El problema es que cuando se habla de una elección nacional, viven mirando tanto al del frente que se olvidan de hablar de ellos, de sus virtudes, por hablar tanto, por tratar tanto de estigmatizar las probables o posibles virtudes que pueda tener el contrario. Cuando uno realiza una estrategia pensando en el contrario y no en uno, está jodido. Charagua ganó el sí y hay un estado nuevo, yo diría un estado administrativo nuevo en el país, como es esta autonomía indígena de Charagua, que desaparece en los municipios y que se va a estructurar de otra manera. Fuimos a buscar a un charagüeño, a don Ademar Suárez Salas, y esto es lo que nos cuenta. ¿Qué sensación le dejó los resultados de este referéndum? Un sabor agridulce. Agrio, tremendo, porque honestamente no pensé yo nunca, jamás, de que se impusiera el sí. Por una sencilla razón. Hay conciencia, había una predisposición, un gran trabajo de las mujeres, principalmente de las líderes, María Antonia Arancibia, acá del licenciado Uber Gutiérrez, un trabajo maravilloso, pero lamentablemente faltaron medios, faltó la mística que siempre sobró en Charagua. Y yo digo lamentablemente, y aquí viene ya el sabor amargo. El sabor amargo es que los aba guaraní nunca ha estado enfrentado al caray, que es el criollo, es el blanco, el que vive en la estación principalmente y en el centro de la ciudad benemérita. Entonces, ellos lamentablemente dio por resultado que se impuso el prebendalismo, se impuso el terrorismo de Estado. Le hago recuerdo que el presidente y el vicepresidente personalmente estuvieron en las áreas, imagínense, aba guaraníes, con el objeto de reclamar el voto del sí. Una vergüenza, una aberración. Hasta Hugo Siles nunca pensó en su vida conocer, por ejemplo, Bajo Isoso. Fue para allá para ejercer una presión psicológica sobre los campesinos. Y lograron su objetivo a media. Es un triunfo pírrico, una victoria pírrica. ¿Por qué? Porque ahora sí se van a ver con graves problemas. Y la parte dulce es que hoy mismo algunos capitanes grandes han dicho ¿qué vamos a hacer? Y le están preguntando porque va a haber una reestructuración del poder político. Desaparecen los gobiernos municipales, desaparece el voto universal y desaparece lo más importante, la conciencia ciudadana de ser libre. Y mire, qué tremendo esto, lo que le voy a decir, Mauricio.
desaparece el concepto de Illambae, que en guaraní quiere decir libre, soberano. Una mentira, una falsedad. Se ha impuesto el embuste del gobierno, pero cuidado, la conciencia charagüeña está intacta. ¿Qué puede pasar con este modelo diferente que se va a llevar a cabo? ¿Qué consecuencias puede tener con todos estos factores que nos están mencionando en este momento? Bueno, la primera consecuencia es que el gobierno ha logrado un resultado catastrófico para ellos mismos, porque ahora sí están buscando la confrontación, y que nunca hubo. Yo tengo mis años, mi madre se crió una parte en las comunidades, pocos saben de que en Charagua hay una verdadera armonía entre el aba guaraní, entre el campesino, entre el originario y el caray. Hay un alto respeto. Los últimos 3 alcaldes de Charagua son de origen y de extracción originaria, son campesinos, de manera que no hay razones, no había ninguna justificación para que se aplique y que gane el estatuto que ha ganado por estrecho margen. Yo considero de que esto es un fracaso para el gobierno y la oportunidad que tenemos nosotros los charagüeños, que creemos en las libertades, que creemos en la institucionalidad, de reponer el voto universal. Es verdad que hay 5 años que hay que esperar, es una experiencia demasiado larga, pero imagínense, apenas han pasado unas horas desde ese plebiscito, desde ese referéndum, y ya hay voces encontradas de los propios capitanes grandes que van a formar parte de la nueva estructura sociopolítica de la segunda sesión municipal de Charagua. Ya lo dije, el presidente y vicepresidente hicieron presencia allá en Charagua para demostrar su poder, el omnipoder que tiene. Y sin embargo, el señor gobernador Rubén Costa, por quien votó Charagua muchísimas veces, con más del 70%, no estuvo presente. No apoyó ni siquiera con su presencia y menos con el apoyo logístico que se esperaba. Una pena, no voy a decir una vergüenza, una pena. Es cierto que de hoy en adelante, digamos, de acuerdo a estos estatutos, todas esas regiones van a depender económicamente del centralismo, del poder central. Pero no es menos cierto que tampoco la gobernación puede mirar a un costado un hecho histórico que ha pasado, muy triste para el no. Pero, y vuelvo a repetir, no estamos vencidos, simplemente es un momento duro, doloroso para Charagua, pero yo creo y confío en la mística, en el grito de honor que tienen los campesinos y que, acuérdense lo que le digo, vamos a llegar a conjuncionar fuerza y esto de la autonomía indígena es un fiasco. No le peleé cuando le pedí a Mauricio que lo busque a don Adhemar Suárez Salas, porque yo tenía una sensación parecida. Desaparecer el voto universal, porque al final de cuentas es así, porque hay ahora se van a elegir por uso y costumbre, es decir, están invisibilizando a los caray, porque no pertenecen a ningún grupo indígena, y no es porque los indígenas sean malos o no, o sean buenos, o sean mejores, o sean peores, es simplemente que no hay una representación real, fidedigna de los caray, como dice Adhemar Suárez, y creo que todo aquello logrado por la ley de participación popular, la municipalización del país, el avance de las municipalizaciones, con esto, una huevada que comience aquí, digamos, la prueba, porque la pueden pasar muy mal. Yo creo, igual que don Adhemar Suárez Salas, de que va a ser muy difícil eso, muy difícil. Casi pudiéramos decir que son fundadores de algo, y desde Charagua, ahora fueron y les dieron pelota porque había una elección, ahora fueron y les dieron pelota, hay que ver lo que puede pasar. Ojalá nos equivoquemos todos los que creemos que ese va a ser un proceso demasiado complicado.